a ver en esta computadora. Bueno, ¿están viendo ustedes la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Nosotros lo que hicimos, si recuerdan cuando habíamos hablado en nuestras clases, yo ponía como muchos ejemplos desde el ámbito que trabajo, que tiene que ver con la educación inicial. Van a encontrar en este módulo 6, en la parte de educación inicial y educación emocional, una serie de materiales. Yo estuve modificando hace 2 días algunos de esos materiales, sacando algunos y colocando 2. Y básicamente lo que vamos a estar trabajando es esto que tiene que ver con las particularidades del rol del psicólogo en la educación inicial, y específicamente de estar trabajando desde esta perspectiva de la educación emocional, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver rápidamente algunas concepciones y qué supone estar trabajando desde el ámbito de la educación inicial, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya casi retomamos el módulo más epistemológico de César Coll. Una de las cosas que él planteaba era esto, bueno, de poder tener mucho conocimiento acerca de distintos campos disciplinarios, y uno de ellos específicamente tiene que ver eh, con las características del ámbito en donde el psicólogo va a estar trabajando. No es lo mismo estar trabajando en educación secundaria, que tiene una determinada como organización, responde a una determinada concepción de educación, a estar trabajando en primaria, que en educación inicial, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a ver si logramos pasarlo. Ustedes se acuerdan, han trabajado, ¿no? Algunas cuestiones. Ahí yo te puse coanfitriona también, Claudia, después como para ir aceptando gente si querés. Ustedes recuerdan las concepciones de infancia que históricamente han ido evolucionando. Esto es un tema que nosotros no lo damos más porque ustedes lo están dando en evolutiva y en otras materias, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la concepción de infancia a lo largo de la historia? Esto que hoy entendemos como niño, niña, ¿ha sido igual en el resto de los siglos? ¿Sí? ¿No? No, ¿Por qué? no. Y Ahí ha va. ido cambiando la concepción, se ha ido construyendo culturalmente en función de la evolución histórica. Ahí va. Primero, te pongo un ejemplo, antes se tenían muchos hijos como porque era muy alta la tasa de mortandad infantil, entonces como que las familias eran numerosas porque los hijos se sustituían, ¿no? Después, después la parte de trabajo infantil, después cuando empezó a ser considerado como un sujeto de derecho. Ahí va. Ahí va. ¿No? Ahí va. Gerardo, ¿vos ibas a decir algo parecido? Sí, iba a agregar que también en realidad antes, si no me equivoco, antes del siglo XVII, se lo concebía al niño como de la misma manera que un adulto, ¿no? Exacto. Como que trabajaba y hacía las mismas actividades que un adulto. Hasta en esos tiempos también en cuanto a, bueno, hoy en día está capaz también, en verdad, pero en cuanto a las guerras, a todo, hoy en día sucede también. Pero bueno, se lo concebía como un adulto. Es como dijo Adrián, a partir del siglo XVII, cuando se empieza más la concepción del sujeto, que se lo toma el niño más como que empieza el concepto de infante, ¿no? Pero bueno, después viene el tema de que al niño también se le aplican ciertas, o sea, se le saca como los derechos, ¿no? O sea, como que no se le da ciertos derechos al niño y bueno, y después se lo empieza como también bueno, toda la época de la institución educativa, iba a decir diabolizar las actitudes del niño también, ¿no? Como que se pretende que el niño actúe de cierta manera para la sociedad, y bueno, luego empieza el tema de la educación, y bueno, y después estaba el siglo XX, que era me acuerdo que esto me acuerdo de haberlo dado en psicopatología de la infancia, que era como el posible siglo del niño, cuando estaban como las concepciones prontas como para tener una concepción del niño más adecuada, y bueno, y es que no sucedió, en realidad, ¿no? Y bueno, más con la Segunda Guerra Mundial y todo, como que siguió todo igual, Ahí va. y bueno. Perfecto. Era como para refrescar esas ideas, ¿no? De cómo las Sí. concepciones de infancia, ¿no? Han ido
han ido... Hola, sí. Perdón, me quedó una cosita nada más. Y el hecho de que no se lo veía como niño en determinado momento histórico, sino que era como proyecto de el hombre que era un hombre chiquito. Exacto, era un hombre en miniatura, no había lugar para la infancia. Y luego históricamente, ¿no? Y ahí la psicología, la medicina, también construyeron esta representación del niño como objeto en sus primeras instancias a controlar, a evaluar, ¿no? a medir. Y esto, en el tema de la educación no fue ajena también a esta modificación, ¿no? A esta evolución de la concepción histórica de la infancia y a ser tratada como un sujeto con plenas capacidades, ¿no? Y acá lo que yo quería iniciar era básicamente en esto de cuáles son las especificidades de la educación inicial en nuestro país hoy, y en esta primera parte, cómo la educación inicial, así como llevó un tiempo reconocer a la infancia como una etapa en sí misma, los niños son diferentes de los adultos, tienen particularidades, necesidades, tienen capacidades diferentes, también la educación le costó, en cierta manera, poderla entender de esta manera. Y acá en Uruguay, básicamente podemos tener unas dos grandes tendencias si pensamos en la educación a los más chiquitos, ¿no? Una primer, ¿no? Concepción de la educación que tiende a tener un énfasis fuertemente asistencialista, ahora lo vamos a ver y a desglosar, y otra concepción ya sí centrado en el niño como sujeto de derecho, con concepciones pedagógicas que tienen énfasis en lo educativo, ¿no? ¿Y esto qué significa, ¿no? Si lo pensamos en los centros de educación, ¿no? Inicial. Una primera etapa con aquella concepción de las guarderías, ¿no? Vamos a llevar cumplió 3 años el chiquilín y bueno, vamos a llevarlo a la guardería, ¿no? Esa concepción y esa nominación, de alguna manera, tenía que ver con entender a los centros de educación inicial, hoy centros de educación inicial, fundamentalmente desde estos lugares de carácter como asistencial. El niño era un objeto de cuidado. Si existía una guardería para bebés, lo importante es que le cambiaran el pañal y ya está, y que comiera ¿no? a determinada hora, estando limpio y comido, estaba cuidado, ¿no? La concepción que regía a estos centros, ¿no? de primera infancia era una cuestión de que bueno, lo importante iba a venir después, ¿no? Que era la escuela, y por lo tanto lo que hacíamos, y quienes estamos entrando ahí en la puertita de los 50, vivimos esto que decía abajo, el aprestamiento, ¿no? Una instancia en donde bueno, hay muchas actividades de recorte de cosas, de seguir el puntito para poder, ¿no? Llegar a determinar algunas cosas, ¿no? Algunas capacidades, y eso de alguna manera, tanto la concepción pedagógica, esto yo lo voy pasando un poquito rápido, si algo no se entiende me dicen, porque es como para poder entender el marco desde donde vamos a estar planteando cosas diferentes, ¿no? Durante este tiempo, el diseño de la política educativa en Uruguay siguió esto que se llama la doctrina de la situación irregular, ¿no? Es decir, bueno, poder pensar al niño como un objeto tutelar. El Estado piensa una serie de políticas públicas ligadas a la educación, a la salud y demás, que entiende al niño como menor, ¿no? Y esto es previo a que el Código de Niñez y Adolescencia se pueda modificar. Uruguay ratifica la Convención de los Derechos del Niño en el año 91, como habíamos hablado la otra vez, pero recién comienza a cambiar la forma de legislar y comienza a diseñar las políticas públicas y las políticas educativas mucho después. Y uno de estos mojones es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que lo modifica en el año 2004 recién. Y a partir de ahí se abandona esta concepción, ¿no? de los centros de educación inicial, o se comienza a abandonar como guarderías, se les
entra a exigir o a pedir un proyecto educativo, una determinada formación a los docentes, para poder de alguna manera trabajar desde un marco conceptual diferente, ¿no? Acá teníamos unas imágenes de Tonucci que nos gustaba mucho como para reflejar esta concepción de las guarderías, ¿no? Como aparece ahí esos niños colgados, ¿no? O esas propuestas, a veces ligadas al aprestamiento, de bueno, tienen que dibujar esto muy bien, hiciste un muy buen dibujo, y era calcando, ¿no? Para pasar a la tendencia más actual, ¿no? De entender a los centros de educación inicial con énfasis en lo educativo, ¿no? Donde de alguna manera aparecen otras concepciones pedagógicas más integrales, más holísticas, que rompen con esta dualidad del cuidado y la educación, ¿no? Durante muchos años se estuvo discutiendo si cuidar era educar, y si cuando educábamos estábamos cuidando, ¿no? Pero esto del cuidar es educar. Y sí, ¿no? Esto que decíamos de los propios pañales, una cosa hoy por hoy está muy instalado en los centros de primera infancia, desde las instancias de formación a las educadoras, esto de cómo poder trabajar determinados hábitos, ¿no? O prácticas, esta de la cambiada de bebé, bueno, se hace mucho énfasis en la función como educativa, de poder hablarle al bebé, de poderle anticipar lo que va a suceder, te voy a cambiar el pañal, hoy tenés frío, uy, cuánta caca hiciste, y se va como significando como sujeto que es, y poder generar algunas anticipaciones de lo que la educadora va a hacer. Ese cuidado no es solamente físico, ¿no? Es un vínculo emocional, es cómo poder establecer ese vínculo donde el otro es entendido, en este caso el niño, como sujeto de derecho. Ahí me queda sujeto de cuidado, sujeto de derecho, ¿no? Esto de alguna manera no presenta a la educación inicial como preparatoria de nada, ¿no? Si ustedes quieren ofender a una maestra de educación inicial, le dicen, ¿cómo está? Vos sos maestra preescolar, ¿no? Y no es preescolar porque no prepara, no para. Es una etapa en sí misma. En todo caso, prepara para la vida, porque acá es donde se desarrollan algunas competencias y habilidades básicas para poder no solo ir a primero a aprender a leer y a escribir, ¿no? Sino otra serie de habilidades. Por eso es esto de la educación en sí misma. Aparece a estar nominado el juego como uno de los instrumentos o herramientas o metodologías privilegiadas desde el aprendizaje en esta etapa, y esto entra desde el diseño de la política pública a estar dentro de lo que se llama la situación de la protección integral. Pero esta me quedó mal, acá yo lo voy a modificar antes de subirlo. No es la doctrina de la situación irregular, sino de la doctrina de la protección integral, que es poder valorar íntegramente todos los derechos que los sujetos tienen desde el diseño de las políticas públicas, ¿no? Y ahí aparecen otras viñetas que algunas ya conocidas por ustedes, ¿no? El niño y esta función también educativa, de poder como acompañar, de poder formar, ¿no? De este aprendizaje entre pares, de poder estimular el aprendizaje, y la significación, ¿no? del mismo, de las capacidades y de las potencialidades del niño, ¿no? Fíjense, acá están como leyéndole un cuento y todo ese mundo de fantasías que se despliega a través de esta práctica, ¿no? Que muestra la potencia y la capacidad que los gurises tienen. ¿Por acá bien? ¿Sí? A mí, Sí, perfecto. lo que me interesa perfecto. marcar acá es la educación inicial como una etapa en sí misma, y
Ahora vamos a ver lo que jurídicamente dice desde la ley de educación, que se promueve, cómo la define la etapa. Uno como psicólogo tiene que, si vamos a trabajar en este ámbito de la educación inicial, tiene que tratar de entender cuál es la concepción pedagógica que rige, ¿no? Tiene que entender qué es lo que se propone en la educación inicial, obviamente el currículum y demás. Entonces esto nos va a ir dando como algunas pistas de qué podemos hacer en educación inicial, también desde este marco como más contextual. La ley de educación, esto también lo habíamos como visto como muy por arriba, pero establece la educación como un derecho fundamental. Es la primera vez que aparece en una ley de educación, si aparecía en la Constitución, de la educación como un bien público, de los derechos humanos como referencia al ejercicio del derecho a la educación, y en el artículo 24 dice, bueno, ¿qué particularidades va a tener la educación inicial? Y esto empiénsenlo a pensar en términos de qué podemos hacer como psicólogos en el ámbito de la educación inicial. Y dice, la educación inicial tendrá como cometido estimular el desarrollo afectivo, es la primera vez que aparece, ¿no? Social, motriz e intelectual de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural. Uno podría no estar de acuerdo de que no es un educando, porque ahí hay un paradigma diferente desde lo pedagógico, pero de alguna manera sí nos abre un paraguas en términos de, bueno, parecería que estos ámbitos, afectivo, social, motriz, cognitivo, es algo que la educación inicial intenta promover, ¿no? Y ahí establece, bueno, qué es la educación en la primera infancia, ¿no? Y ahí la establece básicamente desde el nacimiento hasta los 3 años, en el caso de Uruguay, estamos hablando de primera infancia, y dice que también, bueno, tendrá características propias y específicas en cuanto a sus propósitos, contenidos, estrategias metodológicas, en el marco de este concepto de educación integral, donde se va a promover la socialización, el desarrollo armónico de los aspectos intelectuales, vuelve, ¿no?, a los socioemocionales, psicomotores, en estrecha relación con su salud física y mental, ¿no? Vieron que nos invita, ¿no?, desde el ejercicio profesional a poder pensar, ¿no?, desde una manera integral el desarrollo infantil, específicamente desde este diseño educativo. Para ello, también la ley de educación dice que los centros tendrían de educación inicial que fomentar el desarrollo integral del niño, brindando un ambiente, o sea, cómo esto, brindando un ambiente estimulante, ¿no?, permitiendo el desarrollo de esas capacidades, potencialidades afectivas, cognitivas, motrices. Y miren esta última frase, ¿no? El niño como protagonista activo del proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahí entra a jugar, ¿no?, el rol también de corresponsabilidad entre la familia y la institución educativa. Estos son algunos de los preceptos del deber ser, ¿no?, de lo que desde la ley, de alguna manera, invita a pensar a la educación. Desde ahí, nosotros desde facultad, desde el año 96, este equipo que está conformado por Gabriela Echeverre, que fue la que presenta esta propuesta como de un rol del psicólogo trabajando en lo educativo desde una concepción diferente, y que luego, bueno, ustedes conocen, Verónica Cambón, son compañeras del mismo programa de Educación Inicial y Primera Infancia, Paola Silva, Ileana Ceballos, más adelante en el tiempo Fernanda Silva, Analia Duarte, estuvo durante muchos años con nosotros. Fuimos como armando esta concepción del psicólogo que es muy similar a la que
se viene desarrollando desde los centros CAIF, desde los equipos de escuelas disfrutables, que es otras inserciones en primaria para poder trabajar desde este rol más de la promoción y prevención de salud. Nosotros, y este rol, o sea, cuando vamos a los centros educativos, si bien podemos estar trabajando con los niños o con los docentes o con las familias o con los tres actores, el sujeto de la intervención siempre es la institución educativa, ¿no? Y esto es en la práctica esta de intervenciones en educación inicial que tenemos en graduación y que tenemos en integral, es una de las cosas que trabajamos mucho desde la parte teórica con los estudiantes, en esto de no van a ir a ver niños solamente. Son niños que están insertos en una institución que tiene una lógica, que tiene una familia, que tiene un particular vínculo familia-centro, y vamos a entender qué le está pasando a esos niños en función de este sistema del cual pertenecen, ¿no? Por lo cual supone trabajar con familias, con docentes, con niños, ¿no? Trabajando desde dispositivos grupales, talleres, actividades lúdicas, ¿no? Desde esta concepción de la investigación-acción educativa, que no la vamos a desarrollar ahora, capaz que algunos ya vieron algunos contenidos, pero que supone pensar con los actores, en este caso, pensar con los niños, con los docentes y con las familias, cuáles son los temas de interés, cuáles son los problemas, cuáles son los recursos que tienen para desde ahí intervenir y mejorar, ¿no?, la práctica de todos, ¿no? Para lo cual supone estar trabajando en una serie de fases de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación, ¿no? Y ahí es cuando entra, nosotros vengo trabajando desde hace unos 4 años, los últimos 4 años, entra a presentarse como una oportunidad en el marco de la promoción de salud y de la prevención, el específicamente estar trabajando con estos paradigmas y esta concepción de la educación emocional, que los veníamos haciendo desde antes, pero cuando empezamos algunas líneas de formaciones diferentes, dijimos, pucha, pero mirá, esto que estamos haciendo se enmarca en un programa de educación emocional, y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, cuando uno no es consciente de lo que hace, quizás, bueno, no obtiene los resultados esperados para lo que creía, pero acá pudimos ir afinando un poco más las concepciones y desde ahí empezamos a trabajar desarrollando algunos programas de educación emocional en instituciones educativas. Ahora bien, hasta acá podemos decir que estamos ok. ¿Hay alguna duda, comentario, consulta? El chat hay un montón de cosas, a ver, 13. No, pero son cédulas, son cédulas. En realidad, ante tu última pregunta de cómo estábamos, hubo un sí, estamos bien, pero no aparecen consultas, y está siendo fluido, yo bien. Vamos sigo entonces, atentamente. al segundo bloque, que tiene que ver con esto de ya entrar de lleno en la parte de educación emocional. Y acá hay una pregunta que, ¿qué entendemos por educación emocional? ¿Qué entendemos por emoción, perdón? Para eso, vamos, acá debiera de aparecer ahora un video, acá. Yo les voy a pedir lo siguiente. Suban los audios, vamos a escuchar a esta intérprete, Indari, canta en inglés. Hay una traducción, si quieren seguirla, la pueden seguir, para entender la letra, no sepan inglés. Pero si no, quédense solamente con el tono, ¿no? Y ahí la idea es poder responder esto, que lo respondemos en el chat, a través del chat. ¿Qué emociones les genera a ustedes esta canción? ¿Ok?
Espere que está abriendo. Esto es lo que a veces sucede. Así que bueno, es eso. ¿Qué emociones? So last year, Anuncios. I sing this song not to you, but for you. Because I know this is the truth of who we all are. Take these words in. Profe, Sí, nosotros solo escuchamos, no podemos ver la imagen. bien. I am light, I am light. I am light, I am Deme- I am light, I am light. Deme un segundo. I sing this song not. Ahora, ¿están viendo la imagen? Sí, ahora sí. Bien. Déjenme un segundo. But for you. Because I know this is the truth of who we all are. Take these words in. I am light, I am light. 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 I am not the things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I'm not the mistakes that I have made or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dreams I left behind. I am light. I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside is all light. All light, yeah. I am divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Bien. ¿Qué emoción
¿Qué emociones surgieron? Quienes quieran colocar en el chat, solamente eso, ¿qué emociones? Bien, seguridad, tranquilidad, seguridad, ternura, confianza, calidez, paz, tranquilidad. ¿Qué otra emoción? Felicidad, amor, sinceridad. Melancolía, empatía, compasión, entusiasmo. Esperanza. Conexión. Alegría. ¿No? Deseo de lograr lo que uno se propone. Evocó cosas, sutileza, ¿no? Realización, ¿no? Pusieron un montón de cosas, ¿no? Ustedes ahí en el chat, emociones, y luego vivencias, y otras cosas, ¿no? Vieron como un mismo estímulo, ¿no? Emocional puede de alguna manera detonar cosas bien diferentes, ¿no? Y vieron que si vamos a las emociones, hay emociones que algunas pueden ser más displacenteras, algunas emociones más neutras, que no sabemos si es bueno o malo, depende, ¿no? Y algunas emociones gratificantes. Incluso hay algunos compañeros que ahí vos, Federico, nos decías, bueno, melancolía, empatía, compasión, ¿no? Ahí pasaste por toda la gama de emociones neutras y emociones agradables, placenteras, no sería el sinónimo, ¿no? Entonces, esto era para de alguna manera entrar en definición, ¿no? de qué es una emoción, algo que estamos muy acostumbrados a veces a hacer, sentir, y etimológicamente acá nosotros tomamos, hay artículos en la bibliografía subida de Vizquerra, ¿no? Que etimológicamente la palabra emoción tiene que ver con esto, ¿no? Como un movimiento que induce la acción, ¿no? Y no en vano hay algunas frases que ustedes colocaron que capaz que no eran emociones, eran directamente esto, acciones, ¿no? Deseo de superación, ¿no? Oportunidad, ¿no? Adriana. Sí, yo me quedaba pensando cuando vos nos invitaste a hacer este ejercicio, que muchas veces uno dice, me emociona, estoy emocionada, pero no define concretamente qué emoción le está atravesando o qué emociones, porque tal, yo puse alegría, pero al mismo tiempo también te mueve por adentro como una tristecita, ¿no? Chiquitita, pero como que interactúa. Exacto. Entonces como que poder decir qué emoción es la que está primando en ese momento y no solamente decir, ay, cómo me emociona esto. Exacto. Nada, eso. Eso. Y cómo vamos a verlo más adelante, ¿no? Esto que Vizquerra trabaja, la alfabetización emocional, ¿no? De poder identificar las emociones, es un trabajo que nos cuesta mucho. Diana, asentás porque te veo justo en la pantallita, si tenés el... Claro. Sí, tal cual. Y acá se me viene como pregunta, capaz que es muy tonta la pregunta, pero bueno, me animo igual. ¿Qué diferencia hay con el sentimiento? Porque a veces yo lo utilizo con mi hija más que nada, ¿no? En esto de identificar las emociones. No sé, quienes somos madres o quienes son padres, seguramente han pasado por todas las sensaciones, por todos los sentimientos, porque los días son así.
altibajos. Y es como, bueno, paremos a ver qué identificás, cómo te sentís, como, ¿no? Como habilitar la palabra. Y en esto de la emoción, yo pensaba, ¿cómo me cuesta poner en palabras, cómo nos cuesta poner en palabras la emoción? Porque justamente siento que va como con el cuerpo, ¿no? Como, y más con la canción, por ejemplo, no sé, trayéndolo como en este ejemplo, y ahora viendo la etimología de la palabra emoción, digo, claro, o sea, es puro cuerpo. Entonces, como, bueno, cerremos los ojos y a ver, nada, pero ¿cómo lo ponemos en palabra después? Y vos dijiste ahí dos cosas. pero digo, era no. Dijiste dos cosas muy, muy interesantes. Retomo lo último. La emoción tiene un componente fisiológico y químico. Por eso es que de alguna manera siempre nos genera cosas corporalmente, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, es real que toda emoción nos induce a una acción, ya sea de repliegue, ya sea de sentir y de hacer determinadas cosas, ¿no? La emoción no está disociada de nuestro cuerpo. Si sentimiento y emoción son lo mismo, hay algunos autores que plantean que son sinónimos, ¿no? Podemos hablar de lo mismo. Y hay otros que plantean que el sentimiento no necesariamente a veces tiene como una categoría diferente, porque no necesariamente induce la acción, ¿no? Vizquerra va a estar hablando fundamentalmente de emociones, y cuando trabajamos con los niños de 3 años, desde antes también, pero desde 2, 3, 4, 5 años, en esto de poner en palabras, generalmente utilizamos la palabra como emoción, porque utilizamos ese marco como conceptual, ¿no? ¿Qué sentís? ¿Qué emoción? ¿No? Y el sentimiento queda más en una representación mental de eso que estoy sintiendo y que me está pasando. Pero depende del marco teórico conceptual, pueden ser sinónimos o una categoría diferente, quizás en ese sentido. Una emoción, plantea Vizquerra, se activa, ¿no? Y esto es a partir de un acontecimiento, la canción, como fue ahora, ¿no? Pero la percepción de esa activación puede ser un evento externo o mi esquema mental, ¿no? Lo que yo estoy pensando, y sé que hoy jueves va a ser un día muy largo para mí, que termino a las 10 de la noche, entonces ya me levanté a las 7 y bueno, hice determinados ejercicios para poder estar un poco más relajado, para poder enfrentar ese día, porque va a ser dificilísimo mi día. Y si yo marco ese patrón mental, de alguna manera, seguramente, más allá de que va a ser un día largo, va a ser un día difícil. Por eso ese acontecimiento que detona la emoción puede ser externo o interno, actual, futuro, ¿no? Real o imaginario. Darío, ¿sabés que hay un planteo en el chat, una opinión o que nos cuesta ver las emociones negativas como funcionales? Sí, sí. Ahora vamos a ver. En primer lugar, no hay emociones negativas ni positivas. Las emociones, hay incluso Vizquerra, que fue uno de habla hispana que más desarrolló estos conceptos, al inicio él habla de emociones negativas y positivas. Y en los últimos años lo que estamos hablando son de emociones placenteras y displacenteras, ¿sí? Porque aún las emociones displacenteras, o lo que allí tú colocabas como negativas, tienen un componente, y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapo, a esta, tienen una funcionalidad que nos preserva. Y han sido las emociones más displacenteras las que nos han preservado como especie, ¿no? Si no, y eso viene filogenéticamente marcado, ¿no? Pero no me quiero adelantar para otro ejercicio que vamos a hacer ahora más adelante, ¿no? Venimos como preformateados para desarrollar fundamentalmente las emociones displacenteras.
Porque si no hubiéramos estado, si el hombre en su evolución no hubiera, como especie, hubiera podido reaccionar ante el miedo, se lo hubieran comido los animales. Entonces, esas emociones como negativas son las que nos han preformateado como especie y son las placenteras las que nos cuesta como ver más. Pero son necesarias, ¿no? Acá, esto para lo que decía Diana recién, o en respuesta a lo que decía Diana recién, los componentes de la emoción son 3, ¿no? O sea, cuando a nosotros nos pasa algo, ¿no? Tenemos un acontecimiento, venimos caminando y, por la calle y sale un perro y ladra, ¿no? Y nosotros hacemos una valoración de ese evento, que nos puede ser una amenaza o no, depende cómo sea, el perro y la vivencia que hayamos tenido con los perros, y se activan allí una serie de mecanismos neurofisiológicos, ¿no? Se detona el miedo, entonces viene taquicardia, ¿no? Y hay una serie de reacciones químicas que nuestro organismo genera. Tomamos una determinada decisión, correr para enfrente o acercarnos al perro, comportamental, y cognitiva, pensamos algo, me va a matar, me va a no sé qué, y eso nos predispone a la acción, ¿no? Las emociones, acá ya lo tenía desarrollado, en el componente neurofisiológico nosotros tenemos respuestas involuntarias, taquicardia, rubor, sudoración, sequedad en la boca, se activan neurotransmisiones, hacemos secreciones hormonales, nuestra respiración puede ser, en las emociones placenteras es mucho más profunda, es mucho más como pausada. Cuando estamos entrando en miedo o en ansiedad, las respiraciones son como más cortitas, ¿no? Por eso la respiración es un componente de regulación emocional bien importante, ¿no? En la EMA de los actores tienen toda una serie de módulos que tienen que ver cómo respirar para poder provocar determinada emoción, ¿no? No es solamente evocando un evento desagradable que uno puede llorar, sino lo puede inducir a través de la respiración, y también puede destrabar, ¿no? algún episodio de ansiedad, algún episodio de angustia a través de estos ejercicios de respiración que químicamente generan determinadas reacciones en nuestro organismo. Comportamental, ¿no? Nuestras facciones cambian, ¿no? De hecho hay estudios, ahora vamos a ver las emociones, cómo las podemos como identificar en el rostro, y estas son una de las primeras estrategias que vamos trabajando con los más chiquitos en este proceso de alfabetización emocional, de aprender a reconocer cómo el cuerpo responde frente a determinadas emociones, y en esto de la compasión como emoción, o la empatía como emoción como actividad diferente, cómo poder reconocer las emociones en los compañeritos o en los niños a través de cómo nuestro cuerpo se comporta. El tono de voz, el volumen, el ritmo, el movimiento, ¿no? A nivel cognitivo, el componente de la emoción a nivel cognitivo tiene que ver con esta vivencia subjetiva que coincide con lo que esto, ¿no? Decíamos ahora del sentimiento, ¿no? Que es lo que nos permite de alguna manera nominar a esa emoción, ¿no? Y que podemos como identificar qué es lo que pasa. Por lo tanto, la emoción siempre va a tener un componente cognitivo, yo lo voy a asociar, ¿no? Como hicieron ustedes en la canción, a una emoción más displacentera, o la voy a asociar a una cuestión como más placentera, y eso nos va a generar determinadas cosas, ¿no? En esto de los estados emocionales, y esto tiene que ver con estos dos grandes grupos de emociones, aunque después Vizcarra va a decir, bueno, hay emociones neutras que no son ni placenteras ni displacenteras, esto es de otro marco teórico, podemos
decir que hay dos grandes estados emocionales, en donde uno, ¿no? La persona entra en un modo creativo, y acá entran todas las emociones placenteras, ¿no? La alegría, el amor, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera un estado de bienestar en donde las personas podemos entrar en este modo creativo o en este modo de defensa, de huida, ¿no? Porque tenemos emociones displacenteras. Esto no lo voy a desarrollar porque ustedes en neuro, la estructura del cerebro la han visto, más o menos, ¿no? La amígdala saben que es, no es la que tenemos acá, sino la que tenemos por acá adentro. Sí, y aparte cuando hablamos del sistema el simpático y el parasimpático, cómo se activan las reacciones de huida o de... Exacto, exacto, ¿no? Pero, y acá está básicamente, bueno, cuando la amígdala comienza como este sensor que de alguna manera activa o el modo defensa, ¿no? Activa el sistema simpático, y acá, bueno, se activan los reflejos, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios, las pupilas, nos transpira las manos, ¿no? O se activan con las emociones placenteras este modo creativo, el sistema parasimpático, ¿no? Que tiene incidencia directa sobre la digestión, el descanso, la sexualidad, ¿no? Y este 90 tiene que ver con cuánto es que dura químicamente la reacción química en nuestro organismo una emoción. Y todas las emociones no duran más de 90 segundos. Cuando yo decía el ejemplo del miedo, se activa y son 90 segundos en lo que tarda el organismo en reaccionar y mantener, ¿no? Esa emoción de miedo. Pero ustedes me pueden decir, bueno, está así, pero la tristeza, ¿no? Una persona que está en duelo está más de 90 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que hace de alguna manera que esa emoción prevalezca en el tiempo? La cabeza. La cabeza. Y la cabeza tiene, La razón. Sí. ¿no? Tiene que ver con lo que pensamos, con nuestros sistemas de creencias, con la vivencia, con el pasado, ¿no? Entonces, es nuestra mente la que de alguna manera va perpetuando esa emoción, ¿no? Y esto de alguna manera, muchas de las estrategias de educación emocional lo que hacen es intentar, ¿no? habilitar más este modo como creativo, ¿no? El poder hacer énfasis en el desarrollo más de estas emociones placenteras que de alguna manera nos permitan mitigar en el tiempo algunos de estos efectos de las emociones displacenteras, ¿no? ¿Para qué nos sirven las emociones? Además de para hacernos sentir humanos, ¿no? Tienen estas tres grandes componentes, las emociones. Una función adaptativa, ¿no? Son las encargadas de poder facilitar la adaptación al medio, ¿no? Este niño sabe jugar con otros, pega más o menos, ¿no? Tiene una función como adaptativa, logra regular algunas emociones de enojo, ¿no? Las emociones facilitan o no, la integración y la interacción social, ¿no? Facilitan la comunicación de los estados de ánimo, el desarrollo de conductas asociadas al comportamiento y a la adaptabilidad social en función de cuál es el parámetro, ¿no? Siempre dicen, bueno, los latinos son mucho más querendones, son mucho más simpáticos que los yanquis, ¿no? Que son más separados, más fríos, ¿no? Entonces, nos permite integrarnos a la sociedad a la que pertenecemos, las emociones. Y tienen esta función motivacional, ¿no? Cuando a ustedes algo les gusta, y cuando se sienten contentos, alegres con lo que están estudiando, evidentemente se van a motivar para leer mucho más y no van a estar mirando si tiene 120 páginas ese texto, ¿no? Porque están motivados y porque se conecta con una emoción placentera.
Entonces las emociones también tienen una función motivacional. Si algo les embola y no les gusta, evidentemente desarrollen otras emociones, ¿no? En este punto Chollis, que están también dentro de la bibliografía, plantea que, bueno, podemos decir que toda conducta motivada produce una reacción emocional. Y a su vez la emoción facilita la aparición de conductas motivadas y no otras. Si yo estoy en una situación, por X situación de angustia, por más que me guste el tema tengo que primero resolver esa emoción porque me va a costar un poco más poder estudiar o preparar, ¿no? Y acá lo que aparecía en el chat, ¿no? O sea, nos cuesta ver, yo saqué de esta presentación, porque no nos daba el tiempo, ya me quedó larga, lo que vamos a presentar hoy, a ver si llegamos, pero había y ahí en los textos de Vizquerra pueden ustedes leerlos, cuáles son las funciones de las emociones, en esto que decían, nos cuesta ver la funcionalidad o lo bueno que tienen las emociones displacenteras, ¿no? Y acá era un cuadrito que había hecho como un resumen de algunas de estas, ¿no? Funcionalidad de las emociones. El miedo nos protege. Básicamente es eso. Nos protege y nos cuida. Si no sintiéramos miedo, ¿no? Estaríamos mucho más en peligro de lo que a veces podemos estar, ¿no? La ansiedad, que uno dice, bueno, pero estoy agotado de estar ansioso. Sí, pero de alguna manera hay peligros potenciales, capaz que otros son más imaginarios, pero gracias a esta emoción nos permite estar vigilante, nos permite estar en esa alerta, ¿no? Que evidentemente no podemos estar así las 14 horas que estamos o 12 horas que estamos en vigilia, siempre, ¿no? Pero si tengo muchísimas actividades como para hacer, es esperable que la ansiedad emerja como una estrategia para adaptarme a las demandas del medio, ¿no? Después, si yo sé que voy a estar ansioso y que estoy ansioso para responder a las demandas, seguramente voy a tener que hacer alguna estrategia de regulación emocional para disminuir, y voy a hacer alguna actividad de mindfulness, de atención plena, de relajación, de respiración consciente durante 5, 10, 15, 20 minutos para salir de o mitigar algo de ese estado de ansiedad. El enojo, ¿cuál es la función? ¿No? Y bueno, ¿no? El poder, si algo como me enoja, bueno, buscar como otras alternativas para que esto sea diferente, ¿no? Esto de intentarlo duramente, ¿no? La tristeza es necesaria para poder cerrar ciclos o cerrar situaciones, ¿no? Y nos invita a no hacer nada, ¿no? Es necesario, por eso se desactivan determinadas respuestas fisiológicas en la depresión, porque es necesario como, bueno, poder reflexionar, estar en esta situación como más íntima, ¿no? El asco, al rechazar cosas que el asco es una emoción también, lo vamos a ver después. Rechazar determinadas situaciones. La alegría es la que me permite como continuar, seguir avanzando. El amor, bueno, la atracción, plantea ahí algunos autores, continuar con la especie y demás, ¿no? Entonces podemos decir que todas las emociones, aún las displacenteras, tienen una función, y una función fundamentalmente adaptativa. Ahora bien, yo les voy a proponer, en un minuto, ¿todos tienen lápiz y papel a mano? ¿Sí? ¿Pasó? Vamos a hacer en un minuto el reloj, a partir de ahora, un listado de emociones que ustedes conocen. Y el minuto, y esto no lo podemos computar como que
no va a ser una competencia, pero bueno. Vamos a ver en un minuto, a partir de ahora, listen todas las emociones, anótenlas en un cuaderno, todas las emociones que sienten, que ustedes conocen, las emociones que ustedes conocen. Un minuto a partir de ahora. Bien, paramos por acá. A ver, 4 voluntarios o voluntarias. Primero, ¿cuántas lo pueden poner en el chat? Si quienes quieran, las emociones que listaron, quienes quieran. Y 4, activen el micrófono, vayan levantando la mano, para que nos digan esto. ¿Cuántas emociones fueron y que nos las lean? Bien, María Belén, 4 emociones. ¿Alguien quiere? 15, Mariel. 9, Dayana. 5, Marisol. 8, Sofía. 9, Renata. 11, Javier. 9, 11, Federico. 5, Adriana. ¿No? Bien. Hasta ahora, Mariel, llevas como ahí la delantera con esas 15. No es competitivo, pero está, para darle como un touch. ¿Alguien quiere contarnos lo que escribió? Yo las cuento si quieren. Dale, Ariel. Yo puse alegría, paz, tristeza, ira, enojo, melancolía, compasión, empatía, confianza, esperanza, frustración, temor, miedo, control, envidia. Bien. Bien. Dayana. Yo puse alegría, felicidad, amor, tristeza, ansiedad, confusión, soledad, melancolía, enojo. Bien. Adriana, cerramos con Camila. Sí, yo puse 5 nada más. Tristeza, alegría, miedo, nostalgia y asco. Bien. Yo puse miedo, ira, alegría, tristeza, confianza, rechazo, asco, sorpresa y melancolía. Bien. Perfecto. Un segundo ejercicio, no lo vamos a hacer ahora, pero quédense con esa hojita y quienes quieran lo van a hacer, es que logren clasificarlas. ¿Cuántas de esas emociones son placenteras, que generan bienestar, y cuáles son displacenteras? ¿No? Este es un ejercicio que hacemos mucho con adultos, ¿no? Y lo que nos suele suceder es que a veces hay, en un porcentaje muy alto, fundamentalmente prevalecen más las emociones displacenteras que las emociones placenteras, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes de ese matrizaje que ahora los vamos a repasar.
vamos a ver con la clasificación como más conocida de Paul Ekman, que a través de, él habla de 6 emociones básicas, y básicas es porque están presentes en todas las culturas, a través de un análisis que hace de las expresiones faciales, por las cuales él dice, el año pasado agregó una 7ª emoción, ¿no? Hasta ahora eran, como ustedes fueron colocando, la emoción de la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa, tristeza y desprecio. Agrega el desprecio como una emoción que está interesante como para poder pensarla, ¿no? Es una emoción diferente. Y acá aparece como la representación, ¿no? del enojo, ¿no? de ese desprecio, ¿no? Cuál es como la expresión facial, el asco, ¿no? La alegría, la sorpresa, ¿no? La tristeza, ¿no? Como emociones básicas que se pueden reconocer en todas las culturas y que son la que da pie luego a lo que otros autores fueron como pensando, bueno, no son las únicas 6 o 7 emociones que los seres humanos tenemos, ¿no? Hay autores que vienen identificando un total de 534 emociones que el ser humano puede llegar a expresar. 360, creo que 357 son las que Vizquerra en estos años ha logrado como identificar en esto que él ha hecho de este universo de emociones, y que nos permite pensar cuán analfabetos emocionalmente somos, ¿no? En esto de poder darnos cuenta con precisión esa emoción que tenemos. Y esto es clave para cualquier estrategia de regulación emocional. Si yo no logro identificar la emoción que estoy teniendo, que estoy sintiendo, identificarla no solo es nominarla, sino tratar de entender su función, qué me genera, no voy a lograr de alguna manera regular. Dayana, vos. Sí, una breve reflexión personal en todo esto, que me parece también que un poco somos bastante analfabetos emocionalmente por una cuestión que creo, mi pensar, que desde niños también como que se nos aparta de eso, ¿no? No sé, estás llorando y lo primero la primera frase es, ay, bueno, no pasó nada, no pasó nada. Y es, no, sí pasó algo, se cayó, quiere el vaso azul en vez del rojo, le gusta esa lapicera, yo qué sé, cosas que también es como esto, que creo que viene como de la concepción adultocentrista, en la que concebimos que nuestras preocupaciones y nuestros son mayores que la de los niños, digamos, ¿no? Como, bueno, y ahí es como que vamos tapando, o no fueron, en mi caso también, ¿no? Me parece que viene por ese lado también, como me imagino, no sé, tengo esperanza en construir un mundo en el que desde niño se nos invite a este ejercicio de ir identificando las emociones, ¿no? Como... Cuando un niño llora, bueno, pero estás triste, estás enojado, ¿no? Un niño claro. ¿no? Es decir, incluso hasta lloramos de felicidad. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, como, contame, charlemos. Exacto. No sé. Algo así quería compartir. Gracias. Hay presión en el chat. Ahí va. Bien, Gerardo. Chao. Esto es, yo le subí una síntesis del texto, porque no está digital el libro, pero de esta conceptualización de universo de emociones. Estas son las constelaciones de esas 350 emociones que viene identificando Vizquerra en sus estudios en estos años, donde las más oscuritas tienen que ver con las emociones displacenteras, ¿no? El enojo, el miedo. Vamos a ver solamente una nada más, porque no nos va a dar el tiempo.
Y estas de acá arriba tienen que ver con las emociones, ¿no? La alegría, la felicidad, el amor, ¿no? Las emociones como placenteras. Y en el medio están estas constelaciones de emociones que son ambiguas, ¿no? La sorpresa puede ser para arriba, para abajo, ¿no? Y lo interesante de esto, ¿no? Si ustedes ven acá, no sé, el amor, él logra identificar como otra emoción que se desprende del amor, el cariño, la calidez, la ternura, el enamoramiento, ¿no? La admiración, la fascinación, la adoración, el deseo, el aprecio. O sea, va como de alguna manera precisando sus emociones que permiten de alguna manera precisar un poquitito más este universo emocional. Yo acá hice como un primer cuadrito donde, bueno, como la felicidad, la emoción de base puede, ¿no? Según él lo que va planteando, tener, ¿no? distintas como nominaciones, ¿no? Bueno, entonces hablaban de la compasión, que deviene del amor, que tiene que ver con la autoestima, con la autoconfianza, con la ternura, ¿no? Y así, de alguna manera, son muchas veces las primeras etapas de un programa de educación emocional con niños pequeños, ¿no? Poder darle vocabulario emocional y poder diferenciar estas emociones, ¿no? Para de alguna manera tratar de poder entender, ¿no? Entonces, si vamos a unas concepciones generales sobre educación emocional, ¿no? Educar, y esto sale del marco de referencia nacional de la ANEP en 2017, educar es potenciar la condición humana en términos de justicia, libertad e igualdad, ¿no? Y este plano de las emociones nos permite eso, trabajar desde ese marco, ¿no? La educación generalmente tradicional, como se viene entendiendo en general en Uruguay y en todo el mundo, ha valorado mucho más el conocimiento, ¿no? El saber, leer, que el niño sepa, ¿no? que aprenda a reconocer sus emociones y que aprenda a regular sus emociones, ¿no? Y cada vez más aparece evidencia empírica de lo necesario por el mundo en que vivimos de poder trabajar estas competencias emocionales, ¿no? Más que los contenidos académicos duros, ¿no? Porque si no sabemos regular las emociones, por más que sabamos leer, sepamos escribir, ¿no? No vamos a poder estar en grupos, no vamos a poder estar con el otro, no vamos a estar pudiendo ser funcionales al sistema de producción, siquiera, ¿no? Entonces, educar significa contemplar ese desarrollo integral, ¿no? Plantea López Casá, desarrollar las capacidades cognitivas, físicas, lingüísticas, la de morales, afectivas y emocionales, ¿no? Un proceso educativo, ¿cómo entender la educación emocional? Y acá nos gusta esta frase de Vizquerra, es un proceso educativo que sea continuo, que sea permanente, que pretenda potenciar ese desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, ¿no? Y que de alguna manera permita favorecer ese desarrollo integral, ¿no? Para eso es necesario desarrollar conocimientos y habilidades sobre las emociones, ¿no? Esto también está discutido. Dice, bueno, para ver, educar emocionalmente, ¿me van a educar a sentir? Ojo, ¿no? ¿Me van a educar a controlar las emociones? De los primeros programas de educación emocional hablaba del control de las emociones. Y vemos a veces en algunos centros educativos que cuando quieren desarrollar un programa de educación, el año pasado, hace 2 años nos pasaba en el centro que estamos trabajando por la facultad, en las actividades de práctica, y bueno, trabajamos esto con los maestros. Bueno, ¿por qué quieren este programa de educación, que desarrollemos este programa de educación emocional? Para que estén más tranquilos,
para que nos hagan más caso, para que se controlen, porque si se controlan, aprenden mejor, ¿no? Y eso no es un programa de educación emocional, es un programa de disciplinamiento emocional, ¿no? Entonces, bueno, no lo desarrollamos. Estuvimos trabajando todo un año con los maestros en términos de qué es la educación emocional, qué significa que ellos lograran vivenciar como adultos un programa con algunos contenidos para desde ahí luego poder trabajar. ¿Cuáles debieran de ser o son de alguna manera los objetivos de un programa de educación emocional? ¿Por qué vamos a trabajar esto, y particularmente con los más pequeños? Para poder adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, ¿no? Conocernos, ¿no? Que los gurises puedan tratar de... la otra vez en este mismo jardín decía un niño de 5 que estaba en la dirección, digo, ¿qué te pasó, Michael? No, porque no logré respirar antes, no logré respirar y le pegué a... ¿no? Él tenía incorporado que si generaba, ¿no? Una estrategia de regulación y donde podía decirle no para, ¿no? Podía de alguna manera regular y no pasar al acto, ¿no? Identificar las emociones, identificar las propias, identificar las emociones de los demás, ¿no? Para evitar muchas veces estos etiquetamientos. Bueno, Michael sí es el que de alguna manera en el grupo a veces tiene más enojos que el resto. Y el enojo lo trabajamos con los gurises, qué significa y qué le pasan cosas. Entonces habrá que preguntarle a Michael por qué pega, ¿no? Aprender a denominar las emociones correctamente, qué es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cómo andás? Cuando nos dicen habitualmente, bien o querés que te cuente, pero aunque tengas tiempo de que te cuenten, a veces nos cuesta, como decían ustedes, decir determinadas cosas, identificar. Un programa de educación emocional, el objetivo también tiene que ayudar a regular las emociones, ¿no? A subir el umbral de tolerancia a la frustración, ¿no? Ayudar a prevenir los efectos nocivos de estas emociones displacenteras. Las vamos a tener, pero ¿cómo no alimentar en el tiempo esas emociones displacenteras, ¿no? Desarrollar la habilidad para generar emociones placenteras. Hay programas específicos que es, bueno, ¿no? Cómo ser un maníaco todo el día. No es así, pero sí en esto de cómo favorecer, ¿no? Con determinadas prácticas el poder tener, ir generando, a pesar de las situaciones que vivimos, emociones placenteras. Desarrollar habilidades para automotivarse, ¿no? Aprender a fluir. Es un concepto de flow, es un texto de un autor que no me animo a reproducir, que es muy raro, el apellido, que habla de esta habilidad de poder como fluir, que tiene que ver con el ser consciente en el aquí y ahora de lo que me está sucediendo y no estar como nuestra mente divagando para atrás o para adelante de los eventos que vayan a surgir. Vemos este videíto, que es español, que habla de la educación emocional, unos minutos, y luego vamos avanzando. ¿Lo están viendo? Sí, se Están ve. en clase de educación emocional. Hacer yoga, relajación, nos damos besos y abrazos. Abracitos. El que aprendan técnicas de relajación, de yoga y demás les va a ayudar en el éxito futuro y sobre todo ahora, que es lo más inmediato, en el aprendizaje. También les ayuda a controlar sus nervios, a trabajar en equipo, a concentrarse más en clase y a elevar su autoestima. Que soy guapo. Cariñosa. Que soy buena. Repercute mucho, sobre todo en las habilidades sociales. Entre sus actividades de autoestima, por ejemplo, está el juego de la pelota, donde halagan a sus compañeros. Que tiene los ojos muy bonitos. O el del espejo, donde se echan flores a sí mismos. Me llevo fenomenal con mis compañeros. Me porto bien. Soy trabajadora y soy lista.
La edad perfecta para que la inteligencia emocional dé frutos en el futuro es de 3 a 6 años, pero en España pocos colegios lo trabajan. Debería de ser para mí una asignatura obligatoria desde infantil hasta secundaria. El cariño que desprenden hoy les ayudará el día de mañana porque el 77% del éxito futuro depende de la capacidad emocional. ¿Qué les pareció? ¿Qué les generó? A ver, estoy abriendo el chat. Ternura, mucha ternura. Una maravilla. Necesidad de esas cosas. ¿No? Son cosas que muchas maestras hacen, ¿no? Sí, eso iba a decir, que mi hermano está en cuarto de escuela y en realidad de eso se encarga la maestra. O sea, no es que hay como alguien dependiendo para eso, sino que él te cuenta que a veces la maestra toma como horas de clase y como que les explica que siempre les enseñan sobre el cuerpo, pero hay cosas por adentro que son importantes y ahí empiezan como a hablar. Pero es una tarea que la toma la misma maestra, no es que hay algo asignado para eso. Federico, a mí se me encantó, yo quiero trabajar de esto. ¿No? ¿Vieron? Conecten esto que hablábamos del inicio de la función de la educación inicial, del desarrollo de esta integralidad, ¿no? Ahí mostraban dos actividades posibles en esto del autorretrato, ¿no? Y del autoconcepto, esto de estarse mirando, ¿no? De que el autoconcepto también tiene que ver no solamente con lo que yo veo de mí, sino lo que otros ven de mí, y a partir de ahí se va generando esa autopercepción de soy mal niño, soy buen niño, ¿no? Y si le sumamos la concepción que las familias tienen de cómo es ese niño y la concepción que tiene esa educadora o esa maestra, bueno, componemos las distintas fases de ese autorretrato, ¿no? Que de alguna manera tiene esa... es como una de las primeras actividades que estamos haciendo después de la regulación, ¿no? y del conocimiento de esas emociones, ¿no? Educar emocionalmente, acá lo decíamos entonces, que esto lo puede hacer una maestra, un psicólogo. Hay un micrófono ahí activado, creo que es el de Camila. Perdón. Tranqui. Estamos casi terminando y quería dejar un tiempito para hablar, para intercambiar más con ustedes. Educar emocionalmente, ¿qué significa? Validar las emociones, ¿no? Ayudar a validar las emociones. Aprender o favorecer esto de poder empatizar con los demás. Poder promover nuevas formas de relacionamiento saludables, de expresión de determinados afectos, ¿no? Ayudar a identificar y a nombrar las emociones que se están sintiendo, tiene que ver con quererse, aceptarse uno mismo, respetar a los demás, poner límites para aprender a regular esas emociones, proponer estrategias para regular y resolver problemas. Eso es educar emocionalmente, y no esto otro que decíamos antes de que los gurises estén más calmados y más dominados, ¿no? Y acá ustedes lo tienen en el material. Esta es una construcción de un modelo de educación emocional posible que fue desarrollado por Gurises Unidos, que tiene que ver con esto de distintas etapas de la educación, de un programa, ¿no? El modelo se llama Siento, luego aprendo, ¿no? El objetivo central es la gestión de las emociones. Entonces, uno cuando va a desarrollar un programa de educación emocional, lo primero es trabajar sobre el verde de arriba, sobre el autoconocimiento, ¿no? Trabajar con los gurises durante varios encuentros el reconocimiento de las emociones que ellos tienen, como hicieron ahora ustedes nombrándolas, pero con ellos lo hacemos con juegos, y pudiendo incorporar con otros juegos algún
alguna emoción diferente que ellos no hayan sido nombradas, ¿no? Esto de construir una alfabetización emocional mayor, ¿no? Pero está esta otra emoción que significa esto, trabajamos con cuentos, ¿no? Además de reconocer las emociones, es el tema del autoconcepto, cómo me veo. Este tema del espejo es sumamente movilizante, desde el dibujo, desde el autorretrato, depende de la edad que tengan, pero todo niño tiene una determinada representación de cómo es, ¿no? De cómo es físicamente, de cómo es en función de lo que le dicen las familias, lo que le dice la maestra. Entonces, trabajar esta noción de autoconcepto y empezar, ¿no? O sea, este primer módulo de autoconocimiento con algunas estrategias de autorregulación de esas emociones más displacenteras y la promoción de cómo hacer para mantener determinadas emociones placenteras, ¿no? El otro bloque en un programa de educación emocional tiene que ver con el relacionamiento con los demás, ¿no? El poder conocer a los demás, y ahí trabajar el tema de la empatía, de la asertividad, de cómo comunicar claramente lo que necesito, ¿no? El manejo de algunos conflictos interpersonales, cómo lo podemos resolver, ¿no? Y en relación, esto es un modelo que está pensado para primaria, pero igual me pareció como interesante porque ordena de gran parte cómo es, y es una producción nacional además, la relación en relación al aprendizaje, ¿no? Cómo favorecer, esto que decía la maestra de educación inicial, seguramente si las competencias socioemocionales están potenciadas y desarrolladas, hay al menos un 70% de éxito de que los gurises puedan aprender más, ¿no? Entonces, este concepto de disposición al aprendizaje, cuando veíamos de las conductas automotivadas, digo, bueno, poder identificar cuál es esa motivación en el aprendizaje. Con los niños de educación inicial, lo que les hacemos es, a través de conversaciones, de instancias de uno, de dos, con dos compañeros, ¿qué es lo que te gustó más aprender, ¿no? En 4 o 5 años entras también. ¿Y por qué? ¿Qué fue? ¿No? Y ellos ahí van, de alguna manera, identificando algunas actividades que más les gustaron y qué sentido tienen. Y lo que hacemos es luego sistematizarla para trabajarlos con los docentes para potenciar esta automotivación, ¿no? Las actividades de patria les encantaron, pero no solamente porque estaban afuera, sino porque ahí involucraba el cuerpo de una manera diferente y fueron conociendo a través del movimiento determinadas cosas, ¿no? Y otros conceptos que no lo vamos a desarrollar ahora: autoeficacia, perseverancia, postergación de la gratificación, tolerancia a la frustración, como necesarios para disponerse al aprendizaje, ¿no? Por aquí me gustaría dejar estos minutos como para, si cerramos acá, yo les iba a traer otros materiales que hemos estado haciendo específicamente con los gurises en pandemia, que tenía que ver con esto, como identificar las emociones al regreso del centro educativo y cómo habían pasado, y bueno, hasta acá nos llegó el tiempo. Mariel. No, yo me quedé pensando en esto que decía de los docentes que te pedían que los gurises querían que se tranquilicen, ¿no? Que en realidad muchas veces también los que no saben manejar las emociones son los mismos docentes, que yo que sé, manejar la impotencia, la frustración, un montón de cosas que tampoco tampoco en la carrera profesional, por ejemplo, a nadie en realidad, a ningún profesional se les enseña, che, mirá que después te recibís y te puede pasar un montón de cosas que no están ni ahí preparado, tipo, no sé cómo te vas a manejar. Como que siento eso, que muchas veces, ni siquiera en psicología, porque nosotros estamos con un montón de temas latentes que hablamos en clases y todo, pero también son los docentes los que se encargan de decirnos, che, mira, yo tuve esta experiencia, y no sé, ustedes mismos, ¿no? Contaban como algunas experiencias desde la vivencia personal que alimentan desde otro lado, que no todos los docentes dicen, ¿no? Como pensando también la falta en el encare de como profesional. Esperemos, y esa era la propuesta, que en el nuevo programa de formación docente de la Universidad de la Educación sea vigente,
esté vigente, de alguna manera la idea era poder incorporar alguna dimensión de educación emocional, incluso desde una estrategia de autocuidado. Claro, ¿no? sí, de ahí digo yo. Hemos visto que aquellos grupos en donde trabajan algunos contenidos de educación emocional es porque los docentes no han trabajado previamente. O sea que se han formado o tienen desde otros espacios, y bueno, y eso incide en la salud ocupacional. Y sí, ¿no? Porque mental, el salud docente, mental. claro, el docente trabaja con la emoción, el de educación inicial trabaja con la emoción, el de primaria también, el de secundaria también, pero tiene un componente regresivo muy fuerte, el de educación inicial, para poderse conectar. Entonces, y lo que los maestros pedían de mayor control es funcional a su formación, es funcional al dispositivo de lo escolar, aunque sea educación inicial, que es más flexible y más, ¿no? Tiene que ver con la numerosidad, son 30 chiquilines sin auxiliar. ¿No? Entonces, no es como para decirle todos los maestros son insensibles y malos que no trabajan estos contenidos. No tienen a veces la formación, que a veces ahí lo relativizamos. Esto es a veces lo que les digo cuando empezamos a trabajar esto en talleres con los docentes es, bueno, pero a ver, ¿quién sintió algo alguna vez? Está bien, necesitamos formación, pero las emociones todos las sentimos. Y las resolvemos como podemos. Veamos cómo la estamos resolviendo, cómo podemos resolver específicamente estas emociones que se dan en un contrato laboral, en el marco de ser docente, que además el precepto es que el docente todo lo tiene que poder, todo lo tiene que aceptar, no puede rechazar a ningún niño, se tiene que llevar bien con todos los niños. Mentira, ¿no? Entonces empezamos a poder desarmar ese currículum oculto para poder a partir de ahí empezar a trabajar en un plano de sensibilización, y a veces estamos 1 año o 2 años trabajando solo con los docentes, más allá de que nosotros trabajemos, pero para que ellos puedan, independientemente de la vez a la semana que nosotros vamos, poder desarrollar un programa con estas características. Dayana. Sí, yo, bueno, nada, comparto lo que decías recién, y aparte de eso, agregarle a lo que comentaba Mariel, de que analfabetos emocionalmente somos todos, somos los adultos principalmente. Entonces, como bueno, me parece que por ahí el autoconocimiento y eso también primero en nosotros, y más si trabajamos en esos espacios. Después lo otro, que claro, que me parece que en realidad por ahí se tendría como que hacer, o sea, transformar o como aportar desde las políticas, o sea, de generar políticas públicas en eso, respecto a eso, ¿no? Como bueno, no sé, políticas educativas que apunten a eso, y por ahí no más, no sé, no al conocimiento como tal, no sé, pero es como un cambio medio de paradigma también, podría ser, no sé, algo así se me venía también. Con la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hace unos años, hay uno de los componentes del INED que tiene que ver con la evaluación de las competencias socioemocionales, ¿no? A través de ellos desarrollaron todo un esquema que es bien interesante, una propuesta que es bien interesante de evaluación de estas habilidades socioemocionales en tercero de escuela y en tercero de liceo, que de alguna manera tiene que ver con autorreporte que los educadores van haciendo en cómo ven el desarrollo de las habilidades socioemocionales y los gurises. Esto de alguna manera lo que vino es a cuestionar el sistema educativo, ¿no? Porque es a decir, bueno, miren, los gurises no es solamente lo importante que aprendan determinada lengua, matemática, no sé qué, sino que además es necesario esto porque eso lo estamos midiendo. Hay muchos docentes que se forman, ¿no? El Estado no tiene una política de formación pública en este sentido, pero que se van formando porque en definitiva entienden que es parte del rol, ¿no? Exacto. A mí, perdón, otra cosita que se me venía en el video cuando nombraban de clases de yoga y eso, ¿no?
cómo esas actividades son extracurriculares, o sea, ¿no? Al menos la experiencia acá en Uruguay o en San José, cómo es más extracurricular, e incluso hasta me parece como que la visión para escuelas que implementan ese tipo de actividades como medio, no sé, como, digo, sé que es complejo y que muchos factores se ponen en juego ahí, ¿no? No sé si es privada o pública, o bueno, lo que fuere, pero digo como que son quizás mal miradas o miradas desde otro lugar por implementar esas técnicas así, digamos. A nivel público hay muchas experiencias que incorporan estrategias de regulación emocional, de las más como conocidas. El yoga tiene otra filosofía, pero de alguna manera es una estrategia de regulación también. Lo podemos entender como una estrategia de regulación emocional que aporta en ese sentido. El mindfulness o atención plena en niños es algo que también cumple con esto. Y paulatinamente se van incorporando. A veces es cierto que hay un mayor auge en lo privado, ¿no? Y esto tiene que ver también con un posicionamiento desde la psicología diferente. Estos planteos están emparentados más con los desarrollos de la psicología positiva, que son desarrollos de más de la década del 90, centrados en el desarrollo del bienestar emocional de los adultos y de los niños. Entonces ahí sí toman algunas estrategias de Oriente, de terapias o de estrategias contemplativas para poder incorporarlas a las propuestas pedagógicas. Y acá hay mucha investigación, hay muchísima investigación científica de cómo hay algunas propuestas como el mindfulness, de yoga para niños, de filosofía para niños. Cuando se logra incorporar esta dimensión emocional, cómo mejoran los niveles de relacionamiento, cómo mejoran los aprendizajes. O sea, no es una invención de gente que está formada con terapias alternativas o con otras estrategias que la lleva a la educación, ¿no? Hay mucha evidencia empírica, pero cuesta transformar este paradigma, este nuevo paradigma. Creo que en Uruguay, si lo comparamos en los últimos 15 años, ha habido como una evolución. Si vemos los trabajos, de lo que fueron los trabajos finales de grado, por ejemplo, de los psicólogos que hacen algunas actividades, sus trabajos finales de grado en el ámbito de lo educativo, hay ya muchos trabajos finales que ustedes pueden ir chequeando de estas articulaciones de estas otras estrategias a nivel de lo PSI, puestas al servicio de lo educativo, ¿no? Y cerramos con Adriana porque nos tenemos que ir. Dos reflexiones cortitas. Ya desde al principio de la presentación, cuando vos hablabas de educar, que es cuidar, ¿no? Y ahora trayéndolo con esto último, no pude evitar pensar en Sócrates. Exacto. Desde más de 2000 años que el hombre decía, cuídate a tú mismo, conócete a ti mismo, y seguimos yendo para el otro lado. Y eso me llevó a pensar, y con esto cierro, en que nosotros como futuros psicólogas y psicólogos tampoco tenemos a lo largo de la carrera herramientas sólidas para manejar en el área que nos vayamos en el área que nos vayamos a mover, estas herramientas que accedemos en este curso. Durante la carrera es la primera vez que yo en un curso tengo esta materia. O sea, se toca este tema. Entonces también es un cuestionamiento que como institución capaz que tenemos que hacernos. Eso nomás. Gracias. Bien, yo creo que el cuestionamiento que vos planteás está desde los orígenes de la formación en psicología, ¿no? Cuando se planteaba esto de, bueno, todo psicólogo debe tener su proceso terapéutico, sí o no, ¿no? Como una estrategia de conocimiento, ¿no? Lo que estamos planteando en esto de la educación emocional es una estrategia alternativa, formativa, como para poder trabajar, que supone revernos y supone conocernos. Los procesos psicoterapéuticos, de las corrientes que sean, nos ayudan a eso porque nosotros somos el instrumento, aunque vayamos a trabajar en clínica laboral, esto es un posicionamiento individual, no es de la materia, necesitamos conocernos, necesitamos conocer nuestro instrumento, ¿no? Para movernos en cualquier ámbito de la vida. Exacto.
¿no? Porque vos no dejás de ser persona porque sos un profesional de una determinada disciplina, seguís siendo persona y las cosas te siguen afectando, si sos asistente social, médico, basurero o psicólogo. Nosotros en la práctica de educación inicial no tenemos el requerimiento de ingreso a un proceso terapéutico, pero nos ha pasado muchísimas veces que los estudiantes nos dicen, profe, arranqué la terapia, porque me moviliza un montón el trabajo con los gurises. Digo, brillante, ¿no? Brillante porque vas a tener la posibilidad de poder, capaz que, resignificar hasta las cuestiones teóricas de manera diferente, ¿no? Pero hay otros que no lo tienen y lo pueden sostener, entonces, bueno, es fundamental conocernos, y más desde este lugar como psicólogos. Es real que esto de la educación emocional y este paradigma que tiene que ver más, como decíamos recién, con esta psicología positiva que sale más de la década del 90, también es resistida, también tiene sus detractores, tiene gente que entiende, bueno, que esto no es una ciencia, o que no tiene un fundamento epistemológico fuerte, otros sí, hay debates, y por eso no logra como instalarse como una formación complementaria. Pero bueno, la idea, y eso también tiene que ver con la construcción que ustedes van a ir realizando como profesionales, es poder conocer, y este módulo 6 lo que hace es que ustedes vayan como teniendo como distintas concepciones y percepciones del rol del psicólogo trabajando en lo educativo desde distintos paradigmas, para que también puedan como decir, bueno, está bueno esto, capaz que voy a profundizar por acá, o capaz que, bueno, ¿no? Sigo por este otro lado. Gente, un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Profe, sí. Tengo una preguntita para hacerle que no tiene nada que ver con lo que venimos dando. Es mínima. Si se puede. Y bueno, ya la empecé a escuchar. No, yo no sé si para soltar a los compas cualquier cosa se tienen que ir o algo, pero digo, y no robarles mucho tiempo a ustedes tampoco. Es un dato que necesito en realidad. Dale. ¿Sí? Capaz que ustedes saben, o dónde podré buscar, cuántas escuelas alternativas o proyectos alternativos están funcionando en Uruguay ahora, ya sean formales o no formales. No. No, hay una estudiante que está haciendo su tesis de maestría con propuestas estas, y está en pleno relevamiento. No hay una documentación específica que diga este centro educativo trabaja con determinadas propuestas. Bueno. Es el método bola de nieve. ¿Conoces a alguno? Y que una educadora, y bueno, ¿dónde se está desarrollando algo con educación emocional o propuesta alternativa? Y que esa educadora o esa maestra te referencia a otra. Y así vas construyendo. Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gente. Hasta la próxima. Gracias. La próxima no existe, no nos vemos más. Se termina. Ay, gracias. Gente, qué pena. Voy a llorar. No, bueno. Hay otros cursos, hay que Bueno, no se puede extender un mesecito más. Un poquito más. Da la vida. No, lo dicen ahora, pero si hay otra más no lo van a querer. Sí, escuchen claro una cosa. Sí. Bueno, nada, seguimos de este lado de la pantalla, digamos, en términos de si necesitan, si tienen consultas por el trabajo final, por el trabajo en equipo, e intenten si la consulta es específica sobre el tema, consultar a los docentes que han dado ese tema. Si son generales, si son logísticas o formales, me pueden consultar a mí. ¿Bien? Bueno. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias. Para nosotros también. Un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chao.